Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta llamada tan especial. Para mí es un placer tenerlos acá. Bienvenidos. Lo primero que quiero hacer es pedirles que por favor prendan sus cámaras para yo no sentirme aquí solita hablando. Es muy importante que las prendan para estar acompañada y sentirme muy bien. Gracias, 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 gracias. Gracias por prender sus cámaras. Qué emoción. Bueno, la verdad es que me complace muchísimo estar aquí. Mi nombre es Adiari Tineo. Yo soy médico general y hoy voy a estar compartiendo con ustedes la historia espectacular de una mujer que cuando me enteré de cómo había sido su proceso fue realmente sorprendente para mí y estoy muy, muy feliz de poder estar aquí en este momento. Entonces, quiero, por favor, a ver, vamos a ver cómo puedo hacer para... Ajá, muy bien, ok. ¿Y qué? ¿Cómo hago para subirle al escenario? Muy bien. Quiero que por favor todos me pongan 9 en el chat porque hoy vamos a hablar con una mujer con un testimonio bellísimo que es Carla Albarrán. Sí, el chat para poder animarse y darle la bienvenida, que se sienta súper emocionada de estar aquí. ¿Cómo te sientes, Carla? Hola, ¿cómo estás? Súper contenta, la verdad estoy muy agradecida que me hayan invitado y espero que mi testimonio les pueda ayudar mucho y si eso pasa, la verdad es que eso me hará inmensamente feliz. Ay, qué belleza, men. Muchísimas gracias. Yo preparé varias preguntas para ti porque quiero que podamos ir un poquito a fondo de cómo fue el trayecto, ¿ok? A veces nosotros pensamos que cuando vamos a probar algún tipo de solución, el trayecto es súper lineal y la verdad es que no. A veces no. Y entender eso durante el proceso creo que también es súper clave para poder llegar al éxito. Entonces, lo primero que quisiera es que pudieras ayudarme a describirle a todas las personas que están conectadas, cómo pudieras tú narrar o describir o darme ciertos puntos de la vida de una persona que sufre de migraña. Bueno, para empezar, yo no sabía que tenía migraña. O sea, decía, me duele la cabeza, entonces para mí era como de, pues sí, a la gente le duele la cabeza, no pasa nada. Pero sí de repente yo me imagino que por el estrés, digo, tú que eres doctora sabrás más, se detonaban más estos episodios y me dolía la cabeza con más frecuencia y era por tiempo prolongado. O sea, yo podía, por ejemplo, me empezaba el dolor de cabeza y me podía ir a dormir y al otro día amanecía con dolor de cabeza y así. Entonces, o sea, llegaba un momento que el dolor era tan fuerte que yo me mareaba, este, los ruidos me molestaban, los olores, entonces yo decía, bueno, esto no es normal. Y sí, muchas veces llegué a parar al hospital de los dolores de cabeza tan fuertes, porque, bueno, aquí en México, pues es de voy a la farmacia, me compro una aspirina, me compro medicina para el dolor de cabeza y ya. O sea, el acceso a al medicamento aquí es como, no es tan restringido. Entonces, yo iba a comprar medicina y no se me quitaba y no se me quitaba, y entonces yo decía, es que no quiero tomar medicina porque a lo mejor me estoy haciendo como inmune. No se me quita, sigue igual, entonces la verdad es que era horrible. Y un día, en la madrugada, igual el dolor era tan fuerte que fui al hospital y me empezaron a preguntar que mis síntomas y todo, y me dijeron, no, pues te tenemos que hacer estudios. em, pues, desde el cerebro para ver, porque es probable que tengas migraña. A mí no me importaba lo que me hicieran, o sea, yo lo que quería era ya A ver qué parar con ese tenías. dolor, sí. Entonces sí me llegó a pasar varias veces y, y sí era complicado, porque me acuerdo mucho que una vez yo soy de Cuernavaca, Morelos, entonces por el trabajo me fui a cambiar me cambié de residencia a otro estado, vivía con un roomie, un amigo, y con mi novio en ese momento, ¿no? Y yo me puse muy mal y yo le hablé a mi novio y le dije, bien, ¿sabes qué? Me siento muy mal, me lleva al hospital, pero en lo que él llega a la casa, mi amigo llega de trabajar y me ve y me dice, amiga, ¿qué tienes? Entonces ahí yo me di cuenta que dije, este dolor de cabeza no es normal. Y yo, ¿por qué me duele la cabeza? Me dice, no inventes, te ves súper mal. Y me veo al espejo y te lo juro que como que mi cara así deforme, horrible.
y yo abrazada a la taza del baño, vómito y vómito, o sea, era una cosa que no le deseaba a nadie. Entonces me llevan. Cuando, cuando tú te enteras de ya este diagnóstico que te lo hacen, ¿cuánto tiempo pasó desde que empezaron los síntomas hasta que realmente te diagnosticaron? Híjole, exactamente no tengo bien como en mi cabeza el tiempo, pero, o sea, sí tardé como, ¿qué será? Como poco más de un año, o sea, sí fue de que me Wow. dolía y sí, sí, era feo. Y sí, me tardé como mucho. Me hacen estos estudios, me dicen, sabes que tienes migraña y pues la medicina de migraña es un medicamento controlado que no vas a la farmacia, lo pides y te lo dan. Entonces, bueno, ya me tuvieron en observación. em, por lo regular, los dolores tan fuertes me dolía la cabeza mucho, pero me duraban como 3 días. Y no nada más era el dolor de cabeza, era de que cuando me daba y yo no tenía el medicamento, tal cual me incapacitaba. O sea, yo no podía trabajar porque no podía ver la luz, los olores, como que te haces más sensible, Sí. los olores no los aguantaba. Me mareaba, o sea, de repente me paraba y me tenía que agarrar de la pared porque me costaba como que volver a mi centro, no sé, era una cosa muy Cómo era ese momento de Carla ya con familia y una crisis de no, migraña? horrible, o sea, yo ya conocía a doTERRA, pero la verdad es que nunca me había pasado por la cabeza decir, pues voy a usar doTERRA para mis dolores de cabeza. Empecé a ver que era algo que me imposibilitaba más porque de repente mis niños chiquitos y me empezaba a dar migraña y mami, tengo hambre, mami, no sé qué. Entonces, ¿cómo le haces entender a un niño de 2 años que mami no puede ni pararse? O sea, era horrible. Mi esposo se iba a trabajar y yo en la casa. Incapacitante. Sí, entonces yo lloraba, o sea, lloraba del dolor, lloraba de la impotencia y lo único que yo quería, digo, no sé si hay aquí personas que padezcan migraña, lo único que yo quería era que me apretaran la cabeza lo más fuerte posible para yo sentir un poco de tranquilidad. Y cuando yo ya no tenía el medicamento, no era de ir a la farmacia y comprarlo, porque como es medicamento controlado, tengo que llevar receta médica. Y para poder llevar receta médica, debe ser con el doctor que me hizo los estudios. Yo en ese momento, en cuando me diagnostican la migraña, era en otro lugar, o sea, 3 horas de distancia. Entonces era complicadísimo y pues me la aventaba así. O sea, de repente sí era, o sea, sí era que me agarraba de las paredes, trataba de atender a mis niños, pero sí era muy, muy complicado. Vamos a resumir todo lo que ha pasado hasta aquí. O sea, es una persona que comienza con dolores de cabeza súper, súper fuertes, que no sabe muy bien de dónde vienen. Luego comienzan el montón de episodios que, por supuesto, siempre en el transcurso de las personas que sufren de migraña, las crisis comienzan a acercarse, ¿sí? Entonces, al principio ella probablemente le daba una cada 6 meses, y el patrón fue cambiando porque en la mayoría de los pacientes es así y comienzan a acortarse los tiempos entre cada una de las crisis. Algunas aparecen con algo que se llama aura, otras no. El aura son como una serie de síntomas que le avisan al paciente que ya le va a venir. Ok, es como que ya tú sabes. De repente tienes un poquito de sensibilidad a algo y tú dices, me va a dar el dolor de cabeza o me va a dar la migraña. Y es como una situación de alarma que viven las personas con este diagnóstico que además les da pánico, porque cuando sienten que el aura está, dicen, no, no quiero que me dé, no quiero que me dé, y empiezan con esa desesperación. Fíjense que una vez que le hacen a ella el diagnóstico, ya ella tiene el diagnóstico, pero la solución al problema todavía termina siendo muy difícil. ¿Por qué? Porque el medicamento no está ahí en la farmacia para que tú lo vayas y lo busques. Necesitas una receta médica, implica que vayas al médico, que quizás tome tiempo. En el caso de Carla, no sé si ella estaba trabajando en ese momento, pero en el caso de Sí. diferentes pacientes, pues tienen que perder el día de trabajo para ir al médico, que le den la receta, etcétera, etcétera, y se complica mucho todo el escenario. Ya llega un punto en el que comienzas a decir, ya, déme un segundo. Llega un punto en el que básicamente se complica tanto, tanto todo que comienza a ser desesperante. Entonces, en este caso de Carla, ella dice, ya yo conocía a doTERRA, pero no usaba eso. Muchas veces las herramientas naturales que nosotros tenemos a nuestro alrededor ni siquiera nos pasan por la mente para atender algo tan grave como lo que me está pasando.
Y eso quiero que todas las personas que estén aquí lo tengan súper en cuenta. A veces pensamos que la medicina natural es para lo suavecito, para lo fácil, para lo que, saben, el rasponcito en la piel, pero realmente la medicina natural puede trabajar a profundidad. Y esto es exactamente lo que le pasó a ella. Yo sé un poco tu historia, Carla, y entiendo que la primera vez que tú decidiste utilizar doTERRA para este tema no funcionó. Cuéntame un poquito de esto. No, para empezar, bueno, yo, o sea, no sé ni por qué, o sea, como tú dices, lo usaba que si para mis niños se rasparon, que si les dolía la pancita, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces de repente sí, o sea, lo que estás diciendo, dije, por supuesto, cuando tú tienes migraña y te empieza el episodio, tú sabes distinguir cuando es un dolor de cabeza normal a cuando es una migraña, ¿no? Las personas que no tienen, pues van a decir, pues es un dolor de cabeza y ya no, se siente diferente y sientes, como dices, te avisa que ya va a venir y es horrible, ¿no? Eh, Cuando a mí me pasaba, yo decía, híjole, ya viene, ¿qué voy a hacer? Y no hacía nada. Entonces, al principio me acuerdo, en los chats que tenemos de producto y todo, pues decían que la menta era buena para el dolor de cabeza y entonces empecé probando con menta. Entonces empecé con menta y no me ayudaban, no se me quitaban y yo decía, claro, es lógico porque mis dolores son muy fuertes. Es obvio que no me va a ayudar la menta. No, no, no se te escucha. Tú decías, mis dolores no son como los dolores esos de cabeza Sí, sencillitos que se le curan a la gente con menta. sí, yo le veía mucha lógica que no me ayudara. Yo decía, por supuesto, obviamente, pues no me va a ayudar porque es para dolores de cabeza normales. Los míos ya están como de otro nivel. Pero bueno, yo seguía insistiendo. Entonces probé con menta, no me ayudó. Probé con Deep Blue, no me, o sea, probé con muchísimos. Y hubo una vez que me acuerdo que mis niños ya estaban más grandes y tengo dos, una niña y un niño. Ya estaban un poco más grandes. Y, y la niña más grande en ese momento tenía, ¿qué será? Sophie tenía como 5 años y Nico tenía 3. O sea, Nico estaba chiquitito. Entonces yo le decía, Sophie, mami se siente mal, mira, que no sé qué. Sí, mamá. Pero a mí me preocupaba mucho porque yo estaba sola con mis hijos. Entonces yo decía, si de repente me da algo muy fuerte, ¿qué pasa con mis hijos? ¿No? O sea, para mí eso fue, entonces empezó a dolerme la cabeza horrible y me acuerdo mucho que Nico, bueno, como todos los niños te piden en todo a todas horas, mami, tengo hambre, ya le daba de comer, mami, no sé qué, y yo, no, no saben qué impotencia, qué tristeza me daba al ver a mis hijos, pues que me necesitaban para las actividades cotidianas de un niño de esa edad y una mamá, ¿no? Y no podía ayudarles. Entonces, un día se me ocurrió mágicamente poner en el chat, ¿saben qué me puede ayudar? Siempre ponía a lo mejor para el dolor de cabeza, pero no sé por qué, esta vez puse para la migraña. Muy Y bien. obviamente, pues me pusieron muchos mensajes, pero de aceites diferentes que no había ocupado, ¿no? Y Entonces eso yo que estás dije, diciendo ahí es súper importante porque ahí entendemos el valor de la comunidad, claro, el valor de pertenecer a una comunidad y poder tener como que ese chat que está ahí disponible, que es como un call center 24/7 porque hay gente además de todas partes, entonces tú puedes preguntar en la madrugada y capaz hay alguien en Europa que te contesta sobre y sentirte la libertad de poner, ¿alguien me podría ayudar con algo para la migraña? Y salen ese montón de personas sí. que aman el producto, que ya lo han usado, que tienen otro testimonio también y te comparten. Y ahí tú dices, pero esto va mucho más allá de la menta y el Deep Blue que yo probé. ¿Qué probaste en ese momento? Bueno, cuando yo pongo, pero la palabra mágica fue poner para la migraña, no por el dolor de cabeza, porque esa ya me la sabía de memoria, ¿no? Entonces, que si te duele, ay, aparte yo veía imágenes, que si te duele aquí, que se acá, y tómate esto y así. Yo decía, ok. Entonces, me pone que, y me acuerdo, ella está en Bélgica. Entonces, imagínense lo poderoso que está diciendo Adi de Ya. la magia que tenemos de que haya personas de todo el mundo, ¿no? Me dice, ¿cómo estás? Y aparte, ¿saben qué pasa? Que la vista se te nubla, entonces yo como que entre que veía y no veía, yo le puse un audio, le digo, me siento fatal. Ella sabe que yo tengo niños pequeños y me pone,
tómate una gota sublingual de copaiba y una de incienso. Tendrás esos aceites. Afortunadamente, pues amo dotar de todos los aceites que están aquí en el mercado de México, yo los tengo. Entonces, este, le dije, sí, yo la verdad dije, no pierdo nada, me siento súper mal. Si no se me quita el dolor, pues no me va a dar más fuerte, entonces no pasa nada. Y tal cual me puse una gota de copaiba y una de incienso sublingual y me acosté, ¿no? Y como a los 10 15 minutos, el dolor empezó a disminuir. No se me quitó, porque no se me quitó, pero al menos el dolor ya me dejó hacer mis actividades, pues con mis hijos, ¿no? Que bajar a darles de comer, hacerles de comer. Entonces, para mí eso fue poderosísimo. O sea, Pasó de sí, una migraña a un dolor de cabeza. sí, sí, era un dolor de cabeza muy severo todavía. Y, y entonces, para mí fue wow. Y cambió totalmente mi vida. Y entonces, cuando ya se me quitó todo, se me quitó obviamente como a los 2 días igual, pero ya no era de que no veía la luz, porque de verdad cuando me daba tenía que estar totalmente a oscuras, porque la luz me lastimaba, porque feo. Y pasó algo muy chistoso, que tú que eres doctora, no sé si podrás, ayudarme a entender que empecé a sentir así como plup, plup en el cerebro. No sé no sé, pero esa es como mi sensación y me ayudaba mucho porque cuando me daba la migraña yo me apretaba la cabeza y después el doctor me dijo que obviamente se te inflama el cerebro. Entonces, pues yo no sé si se iba desinflamando, no sé, pero yo sentía así como plup, plup, y yo decía, ay, así como si estuviera drogada. ¿No? Pero yo decía, qué bien. Y ya pasó, y entonces me ayudó mucho. Y como tú dices, ya los episodios eran pues más frecuentes. En este Y punto, déjame contarle un poquito a la gente sí, por sí, qué sí. son esos aceites. A ella lo que le recomendaron fueron dos aceites súper poderosos. Le recomendaron el incienso, que es el rey de los aceites, ¿ok? Que potencia la función de cualquier aceite que le pongas en compañía. ¿Ok? El incienso tiene la capacidad de ayudar a nuestras células a sanar y a regenerar desde la base, o sea, desde el ADN. Y se lo combinaron con copaiba, que es un súper antiinflamatorio. Entonces, el copaiba, hacer un antiinflamatorio tan poderoso y combinarlo con el frankincense, eso básicamente es una bomba antiinflamatoria. La migraña, lo que es básicamente eso, ¿ok? O sea, estás teniendo dolor, por supuesto, porque hay diferentes mecanismos ahí en tu cerebro que están generando algo de inflamación. Entonces, tú sientes el dolor demasiado intenso. Ella le gustaba la presión porque las fibras nerviosas de la presión viajan más rápido que las del dolor. Cuando ustedes se dan un golpe en un dedo, nunca han hecho algo como esto, ay, 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 y se lo aprietan porque el dolor mejora. Es porque las fibras nerviosas que conducen la presión viajan más rápido que las del dolor. Entonces, cuando tú te presionabas, esa fibra nerviosa que se activaba te hacía sentir un alivio que no era real, obviamente era una cosa temporal mientras te tocabas, pero por eso es que tú decías, yo quería que me apretara la cabeza. Y el copaiba, al desinflamarte, lo que hacía era bajar el nivel de presión que había en tu cabeza. ¿Ok? Bajaba ese nivel de, digamos, compresión que existía y por lo tanto el dolor mejoraba. Nunca una gota de copaiba y una gota de incienso en un primer uso va a poder revertir todo el proceso que te llevó a sentir ese nivel de dolor. Por supuesto que no. En tomas continuas hubiese mejorado un montón. Si tú hubieses hecho, repetido ese protocolo cada 15 minutos, unas 4 veces, hubiese sido completamente diferente digamos, todo el escenario. Ya habías tenido una excelente experiencia, pero si lo hubieses hecho repetido cada 15 minutos por unas 4 o 5 dosis, el dolor hubiese pasado a tengo una molestia en la cabeza. Y no me lo tomé solo una vez y como me permitió seguir con mis actividades, dije, pues está bien, o sea, voy de gane. Y después cuando sentía, porque sí te avisa, cuando yo sentía que ya me iba a dar, luego Uh -huh. tomaba
una gota de incienso, una gota de copaiba sublingual, solo una vez. Y desaparecía. Porque no era cuando ya lo tenía, ya no era cuando estaba en Ahora. crisis, sino Ujú. era como cuando me iba a llegar porque como que te avisa. Y así le empecé a hacer por mucho tiempo. Y bueno, lo que me estás diciendo ahorita que es mágico, que si lo hubiera hecho cada corto tiempo hubiera sido mejor, no sabía, yo lo hacía así. Claro. Y entonces ahí yo me la pasaba muy bien porque me empezaba a dar y yo me ponía la gota de copaiba, la gota de incienso y ¡pum! Ya no me daba. Ya sabías en qué momento aplicar la Exacto. medicina preventiva. O sea, ya tú Y a sabías pesar, este punto. y a pesar de que lo hacía solo una vez, me ha ayudado tanto que hoy orgullosamente les puedo decir que no tomo medicamento para la migraña, que llevo 3 años sin episodios de migraña. 3 años. Y Belleza. ya no tomo la copaiba ni el incienso sublingual, porque los tomaba cuando me iba a empezar a dar. Pero entonces para mí eso fue un milagro. O sea, no saben lo maravilloso que es y el sentirme tan cobijada y tan apoyada de un recurso que está al alcance de mi mano, porque cuando me daba esto, no era tan fácil yo conseguir mi medicamento. Entonces ahora es de, pues, incienso y copaiba, siempre los tengo en mi casa. Y no saben qué dicha y qué maravillosos. Así de repente me tomo que el incienso sublingual, porque te ayuda, y la copaiba, pero no lo tomo por los dolores de cabeza. Entonces, yo soy un testimonio vivo de que me ayudó mucho. Y no lo hice constante, ¿sabes? Lo que tú dices, o sea, no, era de, me empieza a dar y de repente me empecé a dar cuenta que lo necesitaba menos y lo necesitaba menos. Se revirtió lo que pasó al inicio, que al Sí, inicio como que necesitabas, o sea, al principio era como que las crisis se ponen más cerca, más cerca, más cerca, y ahora con el tratamiento se revirtió eso. Lo necesitas claro. cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y fíjate que hay algo muy importante que tú cuando hablamos al comienzo, tú me dijiste, yo no quería tomar los medicamentos porque yo sentía que me iba a inmunizar o a sensibilizar. Sí, Y eso no pasó con los aceites. Tú seguiste usando una gota y una gota, una gota y una gota, y ya. ¿Hubiese podido duplicar dosis? Sí, pero ni siquiera tu cuerpo lo pidió, porque realmente con una gota hay demasiado poder. Hay sí, demasiado poder. Al ponerlo en la parte sublingual, que es acá, debajo de la lengua, la capita que hay ahí es muy delgadita y eso pasaba en segundos a tu torrente sanguíneo. Esa es la razón por la que una persona cuando llega un infarto, una emergencia, le ponen un medicamento ahí debajo de la lengua y ustedes dicen, ¿qué es eso que le pusieron? Eso es un medicamento que lo ponen ahí precisamente para que se absorba súper rápido y haga efecto en segundos. Lo mismo pasa con los aceites esenciales cuando los ponemos en esa zona de forma ingerida. Una última pregunta, mi Carla. ¿Cómo, cómo te sientes tú después de haber descubierto esto? O sea, ¿cómo cambió la vida de Carla y qué le dirías a una persona que todavía no se anima a probar los aceites porque cree que no funcionan? me siento totalmente bendecida por el producto y bendecida por la comunidad en la que estoy, porque sin duda cuando tú tienes el producto, de verdad, con el corazón en la mano les digo que te ayuda, que para mí eso era algo fuerte porque tal cual me incapacitaba por días. O sea, nunca llegó más de 3 días, pero sí, 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 pues sí pasaba 3 días y era feo, preocupaba a mi familia, por ejemplo, a mi esposo, el irse a trabajar y viéndome así, el decir, tengo que ir a trabajar porque Claro. tengo que ir, ¿no? La Si vida no, no, sigue. no entra comida a la casa. Entonces, para mí fue una bendición. Y por otra parte, la comunidad híjole, es increíble. Y por eso, si están en doTERRA, eh, pregunten, no hay preguntas tontas, lo que sea, hasta lo más mínimo o lo más grave, siempre va a haber alguien para apoyarte. Y si no estás en doTERRA, date la oportunidad porque va a cambiar tu vida como lo ha hecho con la mía y con mi familia. Eh, Porque, por ejemplo, algo que ahora pienso es que yo tenía los aceites, pero, por ejemplo, el incienso lo tenía porque olía rico y la copaiba la tenía porque decían que la copaiba es buena. Y yo, pues es bueno el aceite, entonces lo tengo.
¿no? Pero si tienes el producto ahí y no lo usas, pues por supuesto que no te va a ayudar. Entonces, y hacer las preguntas correctas, ¿no? Porque siempre era para el dolor de cabeza esto. Y me puse, o sea, me puse muchas cosas y en mi mente yo lo veía muy lógico. Pues claro que no me va a ayudar, pues porque mis dolores de cabeza no son comunes y no son cualquier dolor de cabeza. Pero hasta que usé las palabras correctas de ayúdenme porque tengo migraña, se abrió el mundo. O sea, yo teniendo el producto, sabiendo que servía y queriendo el producto porque los ocupaba para mis hijos y para mí en algunas ocasiones menores, em, me cambió totalmente. Entonces, ahora la experiencia que me dejó esto es de que no importa el tiempo que lleves en doTERRA, siempre va a haber cosas nuevas que aprender. Eh, los aceites son tan nobles que a lo mejor el aceite que te ayudó para, la copaiba que me ayudó para la migraña, sé que le puede ayudar a otra persona para otra cosa. Entonces, nunca dejas de aprender y el tener esa apertura pues te ayuda mucho, ¿no? Y a lo mejor tú piensas que nada más te pasa a ti y no es cierto. Hay personas que están viviendo por eso y están pasando por eso y las personas, por ejemplo, que tienen migraña, estoy segura que lo que les estoy platicando les va a hacer clic porque lo han padecido y es algo que no le deseas a nadie. Entonces, tener algo que les pueda ayudar al alcance de tu mano sin salir en la madrugada al hospital, es una bendición para ti y para los que te rodean en ese momento, porque por supuesto que la gente que te quiere y te ve así se preocupa, ¿no? No siente lo que tú estás sintiendo, no siente ese dolor, pero sí su dolor es diferente por verte Claro. así. Entonces, es una bendición para afectas todas en las general, personas. afectas en general el entorno Es familiar. Y correcto. algo que dijiste que quiero rescatar antes de cerrar es exactamente eso, la versatilidad de los aceites esenciales. A veces tenemos un aceite y no tenemos ni idea de para qué funciona y simplemente con poner en el chat pueden aparecer 100 usos de ese aceite y de esos 100, 30 tú los necesitas. Y dices, no puede ser que no lo estaba usando, lo tenía aquí tan cerca. En tu caso tenías los aceites en tu casa, o sea, que da ganas de llorar, pero hay muchos otros casos en los que las personas tienen la solución o la posible solución muy cerca. Ya se les ha hablado de los aceites, ya han asistido a clases, tienen una amiga que los usa, tienen a diferentes personas a su alrededor que les han hablado de eso, pero no se terminan a animar porque no creen en. Y creo que algo muy importante es que entiendan que el uso de la medicina natural requiere constancia, al igual que la medicina tradicional. Ningún diabético se toma la metformina o el hipoglicemiante oral una vez y ya está controlado. Ningún hipertenso se toma el medicamento una sola vez y está controlado, pero pretendemos que la medicina natural sí funcione de esa manera. ¿Cuántas veces vamos al médico y necesitamos que en un tratamiento con antibiótico nos los cambien porque no está dando resultado, no está matando la bacteria? Eso pasa, el médico rota el antibiótico. En tu caso, lo que hubo fue una rotación de aceite. Pasaste de menta y de blue, que era como lo que le servía a todo el mundo, la amoxicilina, y te rotaron a otro medicamento, que en este caso fue Copaiba y el frankincense. De verdad, muchas, muchas gracias, Carla, por este testimonio tan espectacular. Quiero poder cerrar dándote las gracias por compartirlo, porque sé que es tu tiempo, es compartir tu historia. Muchas, muchas gracias y quiero poder animar a todas las personas que están en esta llamada que corran a invitar a la persona que los invitó a escuchar este testimonio, porque si te invitaron es porque realmente le importa que haya mejoría en tu vida, en tu calidad de vida, no solamente en que te deje de dar el dolor, sino que tengas la fuerza para atender a tus hijos, la fuerza para poder ir a trabajar, la fuerza para sentirse mejor. Cuando nosotros estamos sanos, nuestra vida cambia. Eso es así, nuestra vida cambia por completo. Y estoy segura de que tanto los aceites esenciales como los otros productos que tiene doTERRA pueden ayudarte un montón. Así que la tarea es básicamente ir a esa persona que te invitó, decirle, necesito que me ayudes específicamente con esto, que no te dé pena decirle específicamente lo que necesitas, porque en doTERRA hay una solución para eso. Y comenzar a utilizarlos de forma constante como utilizarías cualquier tratamiento. Hoy le dije a una paciente que vi en una consulta, le dije, si tú tuvieras, ni Dios lo quiera, cáncer, ¿no te pelarías ni una quimioterapia?
yo quiero que tú tampoco falles en ninguna toma del tratamiento que yo te estoy mandando. Se quedó así y yo le dije, esa es la realidad. Porque si tuvieras cáncer, no faltarías a la quimio. Si tuvieras problemas en los riñones, no faltarías a la diálisis. ¿Por qué no faltas? Porque sí faltas a lo que podría evitar que llegues a esos extremos. Entonces, hay que tener compromiso con nosotros mismos y poder comenzar a utilizar las soluciones naturales todos los días. Muchas gracias, Carla. Gracias a todos por conectarse. Esta grabación la van a tener disponible, no se preocupen y compártanlo con cualquier persona que sufra de migraña porque les aseguro que van a ser de bendición. Les mando un Muchas besito. gracias. Un placer, con mucho amor.